Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más, continuamos con este StarCraft y yo creo que este va a ser el último vídeo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio del vídeo anterior que, bueno, ya sabéis, estuvieron haciendo construcciones, casi estuvo a punto de ganar Jim Reynolds si no llegase a ser porque le faltaba una zona con mineral o gas para poder ganar. Y bueno, pues lo de siempre, pues seguir haciendo mejoras, etcétera, etcétera, aunque pocas mejoras, porque aquí estamos acumulando mucha cantidad de descartes por ambos lados. Pero bueno, esto es lo que hay, así que venga, vamos a ver, ya tenemos por aquí, ya sabemos que estamos en la fase 3 y estamos muy cerca de terminar esto. Yo creo que, como ya he dicho antes, vamos a hacer creo que va a ser el último vídeo, ya veremos a ver quién gana. De momento los protos pues lo tienen todo a su favor, ya que con 3 puntos de victoria ya habrían terminado. Fenomenal, empezamos, ¿con quién? Con los Terran. Pues vamos a ver, ¿qué hacemos con los Terran? Pues ya sabemos. Vamos a ir ya a por todas. Vamos a ver qué es lo que podemos ir haciendo por aquí. A ver. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Podemos. Lo suyo sería intentar moverse. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir ya a por todas. Vamos a ir a por todas. Entonces, vamos a hacer movimiento. Venga. Movimiento. A lo que este va a hacer lo mismo, movimiento. ¿Vale? Fenomenal. Y ahora vamos a poner construcción. Y vamos a hacer construcción aquí. A lo que este pollo va a hacer lo mismo, construcción especial, que lo va a dejar aquí. Fenomenal. Vale, pues llevamos dos. Vamos a hacer también mejoría. Vamos a hacer aquí mejora. Bien, y él va a hacer lo mismo, lógicamente. Y este va a hacer mejora. Llevamos 3 y ahora vamos a hacer un cuarto que va a ser construcción aquí. ¿Vale? Y ya con este, pues 3/4. Uy, este no es, este. 3/4 de lo mismo. Vale, pues venga, esto ya estaría. Bien, pues como esto ya lo tenemos, lo que vamos a hacer va a ser empezar por el Terran, que el Terran pues va a empezar por... a ver, ¿dónde vamos a empezar? Por este de aquí. Venga, pues este de aquí. Vamos a hacer mejoras. Lo primero es, vamos a seguir con esto, investigación, robar una carta, que es esta de aquí. Después, robar 3 cartas de combate, pues 1, 2 y 3 cartas de combate, fenomenal, las podemos ver, no hay ningún problema, ¿vale? 3 cartas de combate. Ahora comprar alguna carta de mejora, que de momento, barrido de escáner, debe de adquirir esta, nada. Después de adquirir esta carta, colócala en tu zona, gana +1 de defensa en toda la escaramuza en la que participe una nave científica, nada. La de búnker. Voy a comprar las de búnker. Pues venga, voy a comprar búnker. Y... jugar, tiene esto pelotillas. Va, venga, vamos a comprar búnker, que cuesta 1 de mineral. Pues cogemos este y pagamos 1 de mineral y la ponemos aquí. Y estas ya las barajamos, junto con estas de aquí. Vamos allá. Las barajamos. Y después de esto, ¿qué nos quedaría? Si adquieres tecnología, baraja junto al resto de tu mazo. Fenomenal, pues ya está. Venga, pues esto ya queda apañado. Y ahora vamos con los protos, que los protos van a hacer lo mismo. Cogerán este de aquí y vamos a ver qué podemos mejorar. Bueno, antes de nada, cogen aquí esta cartita, vamos a dejar aquí mismo. Cogemos 3 cartas de combate, 1, 2 y 3, que podemos verlas perfectamente. ¡Buah, brutales! Venga, 1, 2 y 3 y lo ponemos. Y ahora vamos a intentar adquirir alguna tecnología. Alucinación, campo de éxtasis, llamamiento. A ver, esta, después de adquirir esta carta, colócala en tu zona de juego. Pues después de... a ver.
Después de desplazar unidades de una orden de movilización, puedes mover una y solo una de tus unidades a cualquier planeta, a cualquier zona del planeta activo que esté ocupada por uno de tus árbitros. Vale. Campo de camuflaje. Después de adquirir esta carta, colócala en tu zona de juego. Si tienes un árbitro, nada. Después, al comienzo de la batalla, puedes gastar 1 de gas para que todas tus unidades que participen en la batalla adquieran capacidad de detención. Nada, esto de momento no hace falta. Capacidad de maniobra, pues yo creo que de momento no va a hacer nada, ¿vale? Este no va a comprar nada, el proto no va a hacer nada más, vale. A ver, ¿y esta por qué estaba así? ¿Y este por qué tiene esto? No tengo ni idea por qué le he puesto eso. Tenía que ser esta. Bueno, que se me ha ido la pelota, tíos. Vale. Fenomenal. Pues vamos ahora entonces con los Terran. Vamos a ver los Terran. ¿Qué podemos hacer con los Terran? Los Terran. Vamos a hacer esta. Construcción. Bien. ¿Qué construimos? Se puede construir obreros, transportes y unidades. Bueno, pues lógicamente vamos a construir un transporte. Le vamos a meter pal pelo a los bichos estos. Vamos allá. Dame un momento que lo estoy buscando. Por aquí. Bien, aquí. ¿Dónde va a poner el transporte? Aquí. Este uno, ¿dónde va? Este uno iría aquí. ¡Ja, ja! Pues lo tenemos bien complicado. Lo tenemos complicado, señores. Lo tenemos muy complicado. ¿O no? Vamos a dejarlo aquí. Esto ha sido toda una sorpresa porque yo me creo que este y este estaban juntos. Y como lo tenía tapado, pues ala, mi estrategia se me ha ido a tomar viento o no. Ya veremos. Bien, este uno que queda aquí conectado. Más cositas. Ahora, obreros. No voy a construir más obreros. Por cierto, esto cuesta 1 de mineral. Vamos a ir gastando. Construir obreros base tal. Se puede construir... unidades. Que no se me olviden. Vamos a construir mogollón de unidades. Vamos a ver, vamos a construir. ¿Qué podemos construir, por cierto? Podemos construir Goliaths. Podemos construir soldaditos, podemos construir, pues solamente podemos construir hasta 3 unidades, porque tenemos aquí un depósito nada más. 3 unidades. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a construir tanque, eso está claro, un tanque que el coste del tanque son 2 y 2. Vamos a dejarle aquí, por ejemplo. Son 2 de gas y 2 de mineral. 2 de gas y 2 de mineral. Bien, vamos a construir también una motito, que son 2 de mineral, que le vamos a poner aquí, 2 de mineral. Pues 1 y 2 de mineral. 1 y 2. Y vamos a construir también un... Este no podemos. Un soldadito. Un soldadito. Que el soldadito cuesta 1 de mineral nada más. Fenomenal. Fenomenal. Y nos quedaría, bueno, para el próximo ya veremos a ver qué podemos hacer. Vale, y ahora nos dice, tu límite de construcción de unidades aumenta en 1. Ah, entonces puedo construir hasta 4. Vale. Vale. Y lo que puedo hacer ahora mismo sería, si adquieres una tecnología, recibo un descuento de un recurso. ¿Cuántos tengo? Tengo 3. Y puedo hacer el descuento. Y me lo fundiría todo. Prefiero guardarlo, Prefiero guardarlo de momento. Vale, vamos a hacer una cosa. Mira lo que voy a hacer. Voy a recoger este de aquí para que el soldado me salga gratis. ¿Vale? El soldado me sale gratis. Y lo que voy a hacer, el soldado me ha salido gratis, lo que voy a hacer va a ser 2 y 2, es que jopetas. Me voy a quedar así, es que necesito meter aquí a gente. A ver, déjame pensar. Vale, venga, lo voy a dejar así, no voy a construir nada más. Fenomenal. Venga, más cositas. Pues el Terran ya ha terminado. Fenomenal. Venga, vamos allá.
Terran ya terminado. Vamos con el proto que va a hacer pues también lo mismo. Construcción, ¿de qué? De una nave de transporte. Coste de 1. Coste de 1. Por cierto, aquí no pago nada. Recordarlo, no ha pagado nada, porque no ha adquirido ninguna unidad. Venga, esta la ponemos aquí. Esta la ponemos aquí. Así que esta estaría conectado aquí. Y ahora vamos a construir unidades. Bien, ¿qué unidades vamos a construir? Aquí vamos a construir, pues, un dragón. Evidentemente, un dragón. ¿Qué coste tiene el dragón? El dragón son caros, son 2 y 1. ¡Jopetas! Pues venga, vamos allá. 2 y 1. Un dragón. Vamos a construir... Vamos a ver qué más podemos construir. Yo creo que podemos construir ya incluso naves, ¿no? Podemos construir... Mira, vamos a empezar a construir también uno de estos. Son 2 y 2 también. Y vamos a ponerle aquí. Pues 2. Vamos a poner 2 por aquí y 2 por el otro lado. Aquí, de gas. Y con esto... y es que el Cialot, o sea, el Cialot... es que, jopetas. No veas tú cómo tira de esto, ¿eh? No veas cómo consumen esto. O podemos hacer esto también. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Entonces no sé qué hacer. Si construir este, que cuesta 2, u otro dragón. Lo que pasa es que otro dragón, sí, con el descuento podría hacerlo. Pero se quedaría 0 patatero, entonces no podría construir más. Venga, lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así porque si no nos quedamos sin unidades obreras y encima nos quedamos también sin nada de nada. Vale, pues ya estaría. Ya esto estaría. Por cierto, esto estaría, ¿no? Sí, ya estaría. ¿A quién le toca? Al Terran. El Terran, construcción. Vamos a ir a las partes sencillas antes de que se metan aquí con toda la habido y por haber. Y es que va a haber una cagada muy grande y va a ser lo del tema de movilización. Pero bueno, venga, construcción. Vamos a construir. ¿Qué nos queda por construir? Vamos a construir un tanque por aquí. Que el tanque cuesta 2. 1, 2. 1 y 2. Y ya no voy a poder construir nada más. Y ahora vamos con el proto, porque el Terran ya no puede hacer más. El proto que va a hacer lo mismo, construcción, que va a construir por aquí un dragón. ¿Cuánto cuesta? Pues lo mismo, 2... Ahí va, la virgen, no puedo construirlo, porque cuesta... Ah, sí, 2 y 1, menos mal. 1, 2 y 1 por aquí, menos mal. Y uno de gas, esto es gas, Vale, apañado. ¿Y qué más cositas? Pues ya no podemos hacer más, ¿vale? Turno del Terran. El Terran, movilización. ¿Qué es lo que pasa? Que yo esto lo había calculado mal, pero de todas formas así me viene bien este error, porque así veis que como este no está conectado aquí, porque este es el 2, como no está conectado no se van a poder mover. De hecho, no tengo ninguna unidad que se pueda mover. Lo mismo va a pasar con el proto, ¿vale? Este fallo, aunque... sí, la he pifiado en eso, pero también me viene muy bien para enseñaros qué es lo que pasa cuando tú pones una orden de movilización en una zona en la cual no hay una nave de transporte, que es lo que está sucediendo. Pues como no hay una nave de transporte, pues no puedes hacer nada más. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, como he puesto aquí una orden de movilización, yo sí podría traer, por ejemplo, una unidad aquí. A ver, ¿este cuánto tiene? 3. ¿Este cuánto tiene? 2. Y este tiene 4. Pues aquí podría tenerle preparado para una próxima invasión o, yo qué sé, o cualquier otra historia, ¿vale? De hecho, este es el 1, este es el 1 sería aquí, sí, preparado para intentar invadir aquí, perfectamente. Y ya no podría hacer nada más, este sería el orden de movilización porque aquí ya estos no pueden hacer mucho más. Y ahora sería, pues, la movilización por parte de los... A ver, esto fuera...
de los protos, que los protos pues podrían hacer 3/4 de lo mismo, que sería, por ejemplo, mover este aquí y poco más, y este lo podríamos mover aquí, para un futuro ataque. Fijaros que aquí ya tendría también una navecita, con este explorador podría atacar, si ataca aquí el explorador, en un futuro, podría atacar aquí, este no sufriría daño, bueno, sí sufriría daño por el soldado, lo que pasa es que el soldado, pues poco le iba a hacer, pero bueno, aunque estuviese el apoyo, muy poquito iba a hacer. Entonces, como estos son solo combate a tierra, pues este posiblemente no hiciese mucho tampoco, porque destruir a estos iba a ser muy complicado. Lo suyo sería atacar de aquí a aquí, por ejemplo, o incluso a la moto. Si esto se moviera aquí a la moto, donde está la moto posiblemente sería destruida. Pero bueno, eso ya está complicado que lo podamos ver. Yo simplemente os explico que esto sería ataque a tierra y aire. Esto solamente sería ataque a tierra, con lo cual, pues, complicado disparar a una nave solamente disparando a tierra. Es lógico. Vale, pues con esto ya hemos terminado, ya no podemos hacer nada más. Pues vamos a la fase de, bueno, ya sabéis que tengo por aquí la chuletilla porque nunca me acuerdo, de reagrupación. Ahora, destruir bases y transportes. Vale, bases y transportes, no hay ninguna base ni transporte que tenga ahora mismo cualquier enemigo, así que naranja de la China. Pérdida de carta de recurso. Pérdida de carta de recurso. No hay ninguna pérdida de carta de recurso. Recibir carta de recurso, tampoco. Recuperar obreros. Eso sí, vamos a recuperar los obreros. Recuperamos los obreretes por aquí. Muy bien, muy apañado todos ellos. Hemos gastado absolutamente todos, hemos usado todos los obreros. De hecho, todavía hay alguno más en la caja. Pero bueno, también es verdad que aquí faltan bastantes recursos. Más. Recibir puntos de conquista. Bien, vamos a ver. Puntos de conquista. 1, 2, 3 y 4. Pues 1, 2, 3. Bueno, y este se sale de la escala. ¿Y cuánto tiene este? 1. Bueno, pues ya está. Ahora, comprobar si se ha producido una victoria normal. Sí, se ha producido una victoria normal porque más 15. ¿Veis que tiene aquí más 15? Pues ya está. Pues ha ganado el proto por puntos. Ha ganado el proto por puntos. La verdad es que ha empezado a invadir bastante. Ahora los Terran eran cuando estaban teniendo ya más posibilidades para poder atacar a los protos y hacer algo de daño. Lo que pasa es que en el vídeo anterior, que no lo comenté, pues tuvo mala suerte con los tanques y, joder, es que este con la tormenta psiónica destrozó por completo a las unidades Terran, es que les hizo trizas, entonces es muy complicado. Es muy complicado, de hecho este hace daño tierra-aire, no solamente a tierra, con lo cual, mucho ojo cuando se juegue contra los templarios, mucho ojito. Pero bueno, este ha sido el juego, ya habéis visto prácticamente todo, excepto cómo funciona el ataque aéreo-terrestre, que al fin y al cabo es lo mismo que el ataque normal, simplemente que, como comenté antes, los terrestres, imaginaros que este no está, ¿vale? Porque este sí puede atacar a aire, pero estos de aquí no, con lo cual el único que haría daño sería este y se libraría de recibir nada. Lógicamente, este contra un tanque, contra la moto posiblemente sí, todo depende de dónde estuviese la moto. Si la moto está aquí detrás y este es el que está en primera línea, posiblemente al terminar la escaramuza este se tuviese que largar otra vez a su sitio, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que cuando tú llevas esto, llevas más unidades, no solamente llevas esta, pero bueno. Vale, por lo demás, el funcionamiento es lo mismo. Yo creo que hemos visto absolutamente todo cómo funciona el juego, ya habéis visto que no es nada difícil. Lo único que en el Terra a lo mejor tenía que haber hecho, yo creo, unidades aéreas para intentar contrarrestar un poquito al enemigo a través del aire. Controlar el aire hubiese sido a lo mejor, pero es que este tío, macho, el de la tormenta psiónica nos destrozó, o sea que no hay mucho más. No hay mucho más. Pues lo dicho, espero que os haya gustado la partida, espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Me gusta mucho este juego, me gusta muchísimo.
Lo único que cambiaría sería un par de cosas. Una de ellas sería que ya que adquieres mejoras, joder, pues esas mejoras que sean ya para siempre, no que necesitemos cartas para poder sacar esa mejora. Pero bueno, ya que las que han adquirido, pues que sea como en el videojuego, ¿no? Una vez que la tienes o la has adquirido, ya que sea para siempre, pero bueno. Y otra es el sistema de combate, en vez de por cartas, no sé, haber hecho otro tipo de fórmulas. Bueno, por cartas sí me vale, pero no de esta manera, a lo mejor, no sé qué otro rollo, a lo mejor como el Aníbal y Amílcar, ¿sabéis? Que ahí tienen unas cartas que dependiendo de lo que te toque, pues tienes que sacar la misma, es decir, si te ataca por los flancos, tú tienes que sacar una carta de ataque por los flancos o alguna cosa de esas, no sé. Yo son especulaciones, ¿no? que hago. Lo único que cambiaría sería el juego, el resto me gusta muchísimo, está muy bien planteado. Me gusta mucho este juego, ¿vale? Quitando eso que no me termina de encajar, no digo que no me mole, bueno, no me encaja simplemente y ya está, ¿vale? Bueno, por lo demás, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal completamente gratuito. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hasta WhatsApp, lo tenéis abajo en la descripción, todo lo que queráis y necesitéis y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.